Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues bien, quiero presentarles un videoprograma bastante interesante, y es que Nigel Farage, este político británico, presentador y demás, pues bueno, se lo están comiendo vivo. Y esto por haber dicho, pues, lo que todo mundo ya sabemos, ¿no? Incluso hemos visto muchas ponencias de personajes bastante reconocidos en el ámbito de la geopolítica, en el ámbito de las universidades, ¿no? Ahí tenemos a un sinfín de personajes. John Mearsheimer, por ejemplo, Jeffrey Sachs, etcétera. Pero lo interesante de todo esto es cómo empezó a haber todo este intercambio de alegatos y demás, donde el ex primer ministro de Reino Unido, pues bueno, él en su momento, ¿se acuerdan cómo culpaba a la Unión Europea de que toda esta intervención, quién la había provocado, no? Ellos. Y empezaron a salir todas estas nuevas entrevistas con Nigel Farage, donde él culpaba precisamente a Occidente, a la OTAN, de haber provocado toda esta intervención. Miren, para recordar, quiero que vean ustedes, se los voy a doblar rápidamente al español, pero vean esto, ¿no? Nosotros provocamos esta guerra, ¿no? Es lo que le hace referencia en estas palabras de Nigel Farage sobre la expansión de la OTAN provocando esta intervención. Miren acá. Vladimir Putin está enviando sus tropas a través de la frontera, ¿no? En 2022, y usted está culpando a Occidente. Usted dijo, y déjeme se lo leo para que vea, que en un tweet fue consecuencia de la Unión Europea y la OTAN, la expansión, todo esto, no, el que esto, o sea, a ver, dígame, ¿usted sigue apegándose a este juicio? Sí, claro. Aún sigo en el Parlamento Europeo, y cuando estábamos en 2014 yo le dije, y se los vuelvo a recalcar, va a haber una guerra en Ucrania. ¿Por qué lo dije en ese momento? Bueno, porque era obvio para mí que si había un expansionismo de la OTAN y de la Unión Europea, le iba a dar a este hombre una razón para que su pueblo ruso también enviase una incursión, que iban a ir a la guerra. Disculpe, ¿usted lo está aplaudiendo? Porque eso es lo que estoy diciendo. No, lo siento. Esto lo estaba diciendo incluso desde los 90. Wow. Mira, espérate un segundo, Nosotros provocamos esta guerra. Claro, sí, también es su culpa y todo, pero estoy muy interesado. Y una vez más, hace 10 años, fui la única persona dentro del Parlamento británico que estaba señalando que esto iba a pasar. Y por supuesto, todo mundo estaban ahí, pues, desesperados por simplemente el hecho de haber sugerido esto. Boris Johnson, ex primer ministro británico, fue justamente con el secretario general de la OTAN en las últimas semanas diciendo: la guerra fue un resultado directo del expansionismo de la Unión Europea y de la OTAN, ¿no? O sea, estas cosas empezaban a surgir por acá. ¿Qué estábamos viendo? Bueno, Boris Johnson, eres un mentiroso y un hipócrita. Me alegro de que ya no seas primer ministro de este país, porque ahí lo estaba comentando Boris Johnson, ¿no? Estaba en este contexto. Miren acá lo que comentaba, nada más para que es increíble. Pero mira, esto es una tontería ahistórica, repugnante y más propaganda del Kremlin. Nadie provocó a Putin, nadie golpeó al oso con un palo. El pueblo de Ucrania votó abrumadoramente en el 91 en favor de ser un país soberano independiente. Tenía todo el derecho a aspirar a ser miembros tanto de la OTAN como de la Unión Europea. Solamente hay una persona responsable de la agresión rusa contra Ucrania, tanto del 2014 como en 2022, y ese es Putin. Intentan repartir culpas, es moralmente repugnante, y esto es una repetición de las mentiras de Putin. Es extraño que el autor, también es decir, Nigel Farage, el autor también sugiera que ahora reduzcamos nuestro apoyo a Ucrania cuando la solución al conflicto es de hecho clara. Los ucranianos necesitan ganar y repeler la invasión de Putin. Pueden y lo harán. El problema
de los últimos 30 años no ha sido la provocación occidental, sino la debilidad occidental de la agresión rusa. Debilidad ejemplificada en ese artículo, ¿no? O sea, amigos, el tipo es un verdadero mentiroso, tergiversando las cosas y demás. Mira, no eres tú el idiota, que le dice Scott Ritter, ¿no? Que intervino para impedir un acuerdo de paz. Siéntate y cierra, hablaremos con usted cuando se reúne el tribunal para los crímenes de guerra, porque él fue el que para paralizar y tumbar este acuerdo previo que estaba ya prefirmado en marzo del 2022, ¿no? Llegó y dijo, ni madres, no va a Occidente a aceptar ningún acuerdo de paz, no vamos a aceptar esto, te vamos a dar todas las armas, te vamos a dar todo lo necesario por el tiempo que sea necesario para que ganes, ¿no? Y amigos, enos aquí en estos momentos donde incluso BlackRock ya está exigiendo el dinero, dice ya se acaba la moratoria, necesitamos que empiecen a sacar, y se está a punto de quedar sin dinero Ucrania. Mira, nadie te cree, hay cientos de miles de ucranianos que se fueron de este mundo a causa de tus acciones, te mereces todo lo malo que te está pasando, le dice acá esta cuenta de Wall Street Bets, ¿no? Silver, ahí está. Entonces, amigos, ahí estaba, ¿no? Nigel Farage empezando con esta situación. Imaginen esto también, ¿qué está por acá? Miren esto. Sobre Ucrania tenemos un mensaje que lanza hace 10 años, y no nada más fue la Unión Europea, sino David Cameron, y me temo que esto también. ¿Por qué no le decíamos, oye, por qué no te vienes y te vuelves miembro de la Unión Europea? Porque de hecho no te unes también a la OTAN. Ojo, no nada más es esto. Acuérdense lo que hizo Baby Bush en 2008, ¿no? Con una de estas cumbres en Múnich de seguridad, y donde les decía a Georgia y le decía a Ucrania, es tiempo de que ya se unan a la OTAN, ¿no? O sea, amigos, imagínense a Cuba, imagínense a México, a Canadá, uniéndose una alianza con Norcorea, con Irán, con China, con Rusia, poniendo bases acá. O sea, ¿ustedes creen que Estados Unidos lo permitiría? Si de por sí como enloquecieron, ¿no? Por el tema de una antena que hay allá en Argentina, y bueno, lo que tuvieron que hacer era pues un golpe blando para que la gente votase en favor de una especie de Zelensky argentino, ¿no? Miren, y esto es algo que fue visto por Putin como un acto muy provocativo, y aquí, ¿no? Nosotros actuamos muy mal con los ucranianos occidentales y movimos todo este balance, y donde hicimos un golpe de estado a un líder democrático. Y sí, yo sé que ellos son corruptos, lo conozco perfectamente, pero fue un líder. Y yo no quise ser parte de este expansionismo de la Unión Europea, y un peligro para la paz. O sea, ya vean esto, ¿no? Bien, vamos a tener una visión de este pequeño tipo, por favor. Mira, aquí está Boris Johnson, del Daily Mail. Aquí está Boris Johnson del 2016. Este es lo que Boris dijo. Boris culpó a la Unión Europea por la guerra en Ucrania. Y yo lo llamaría, como él se dice, un apologista de Putin, de Bruselas y el expansionismo de Bruselas. Bien. Al parecer es Boris Johnson. Él es el más repugnante y no yo sobre todos, ¿no? Pero ¿pueden ver acaso ustedes el nivel de hipocresía? ¿Puedes ver el sinsentido de todo esto? Y esto hay que ser claros, este hombre fue como uno de los peores primeros ministros de los tiempos modernos, un hombre que traicionó a la mayoría, el que ya hizo que se abrieran las puertas de la inmigración masiva, Boris Johnson. Quien traicionó la voluntad de los votantes por el Brexit, este fue Boris Johnson, que pretendía ser un conservador, pero gobernó como un verde. Puso en su lugar las políticas del neto cero, incluyendo un ambicioso, ¿no? Ahí yo me imagino que el plan para tumbar a los granjeros y demás, ¿no? O sea, nada más para que vayan viendo, amigos, esta situación, cómo es
porque pues se están peleando. Mira, los expertos de los medios y finalmente los líderes del gobierno nacional rápidamente se abalanzaron sobre sus palabras y le exigieron una disculpa. Farage se negó y en cambio redobló la apuesta. Esto en un artículo de opinión en el periódico The Telegraph, donde él había desglosado más sus puntos de vista, escribiendo: mira, si tú golpeas al oso ruso con un palo, no te sorprendas si este te va a responder. Esto describía la invasión como algo inmoral, pero también comprensible desde la perspectiva de Moscú. Farage había enfatizado que nunca había sido apologista de Putin y defendió la soberanía de Ucrania, y sin embargo, sigue siendo, escribió, que vio venir la guerra desde hace una década, solamente ha sido consistentemente correcto y honesto sobre este conflicto en Ucrania. Mira, lo que he estado diciendo durante los últimos 10 años es que Occidente le ha hecho el juego a Putin, dándole la excusa para poder hacer lo que quiera hacer de todos modos. En 2014, cuando la Unión Europea le había ofrecido por primera vez a Ucrania un acuerdo de adhesión, dije en ese discurso en el Parlamento Europeo que habrá una guerra en Ucrania. ¿Por qué? Bueno, porque la expansión de la OTAN y de la Unión Europea le estaba dando a Putin este pretexto que no ignoraría. Y luego subrayaba: mira, no me culpen por decir la verdad sobre la guerra de Putin en Ucrania. Declaró que quiere dejar las cosas claras. El primer ministro Rishi Sunak había respondido directamente a esta entrevista, criticando el comentario, calificándolo completamente de erróneo, puesto que solamente están haciéndole el juego a Putin. Él y otros acusaron a Farage de apaciguamiento, lo cual es peligroso para la seguridad de Gran Bretaña. Este líder liberal demócrata, Sir Ed Davey, desestimaba a Farage como un apologista de Putin por estas palabras, diciendo que las declaraciones son un insulto a todos los ucranianos que han sufrido. Este líder laborista, Sir Keir Starmer, también había sumado y calificado a la perspectiva de Farage como algo vergonzoso. El artículo de opinión de este sábado, Farage se había dirigido a estos calumniadores, escribiendo que no hay solución fácil para la guerra, pero afrontar la verdad sobre las causas y estas consecuencias tiene que ser el comienzo. Y por eso simplemente quiero contarlo tal como es. El hecho de que esto ha durado décadas. Aquellos calumniadores que afirman que decir la verdad me convierte en un portavoz de Putin solo revela la debilidad de su propio caso. Y mientras tanto, el ex primer ministro Boris Johnson, quien según muchos informes saboteó las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev en los primeros meses de la guerra, también arremetió, escribiendo en X, de que Farage está presentando tonterías históricas nauseabundas y más propaganda del Kremlin. Pero esto le dio a Farage la oportunidad de señalar algunas verdades incómodas sobre el muy claro historial histórico del hipócrita de Boris Johnson y sus declaraciones pasadas sobre esta crisis, ¿no? Porque él había escrito esta pieza de periódico donde decía, bueno, la culpa es de la Unión Europea sobre este expansionismo y la guerra en Ucrania. Por supuesto, nadie espera que Farage se eche atrás en una pelea y probablemente tenga muchos más municiones similares a su disposición. En muchos sentidos, el Reino Unido ha sido incluso más agresivo que Washington en su apoyo irrestricto al gobierno de Zelensky, que incluso hay algunos de los primeros envíos de armas pesadas que enviaron a la zona de guerra en los primeros meses. Y curiosamente, aproximadamente al mismo tiempo que los comentarios controvertidos de Farage en la BBC, el expresidente de Estados Unidos dio una entrevista en la que dio la misma evaluación, porque tanto Trump como Farage ven estos difíciles reconocimientos del papel de Occidente al alimentar este conflicto como un paso necesario hacia las conversaciones de un alto al fuego y a un eventual acuerdo pacifista para esta guerra. Ambos también han expresado que desean evitar un camino hacia la Tercera Guerra Mundial y sobre la actual negativa a negociar, entonces, que está aumentando completamente este riesgo. ¿A qué se refiere con estas palabras? Bueno, vamos a ver acá, ¿no? Mira, Trump dijo que la guerra en Ucrania empezó por la expansión de la OTAN, ¿no? Amigos, es que, ok, ¿no? Presidente Trump, Nigel Farage, pero ustedes vean todo lo que ha hablado Jeffrey Sachs, lo que ha comentado John Mearsheimer sobre esto, con datos históricos, ponencias bastante amplias y ya está todo, ¿no? O sea, nada más hay gente que por ignorancia trata de comerse esta propaganda occidental. Pero bien, para hacer la paz hay un trato. ¿Usted sería capaz de sacar al expansionismo de la OTAN fuera de la mesa? Si esto es lo que se necesita para tener que los ucranianos y los rusos puedan llegar a un acuerdo, ¿usted estaría dispuesto a eso? Mira, a ver, por 20 años he escuchado que la OTAN, si es que los ucranianos no se iban a la OTAN,
Eso era un verdadero problema para Rusia. Lo he escuchado durante mucho tiempo y yo lo que creo es que realmente es por lo que empezó esta guerra. Yo no estoy seguro de que esta guerra hubiera empezado, pero Biden es el que estaba diciendo todas las cosas erróneas. Y una de estas fue que tú decías, no, Ucrania no va a entrar en la OTAN. Eso fue una de las cosas que dijo. Pero cuando yo escucho a él, cuando está empezando a hablar, digo, uy, este tipo va a empezar una guerra. Porque tú sabes, durante los últimos 4 años no ha siquiera hablado con Rusia de estar entrando en Ucrania. Eso nunca hubiera pasado. Rusia no iba a atacar Ucrania. Y tan pronto como yo salí, él empezó a pasar todas estas líneas. Y yo pensé que, ¿sabes qué? Putin, ¿sabes qué? Él es un buen negociador. Yo pienso que va a estar haciendo algo esto con los propósitos de la negociación. Y después de repente empezaron a atacar. Y yo dije, oye, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que está pasando? Pero si miras la retórica de Biden, él estaba diciendo lo opuesto en lo que en mi opinión tenías que decir. La cosa que estaba diciendo y lo sigue diciendo es cosas que eran tan locas, inflamatorias, 100% de acuerdo. Y sabes, resulta que antes de que los rusos invadieran, Blinken le dijo a Lavrov de que la administración no iba solamente a traer a Ucrania dentro de la OTAN, sino también ellos pensaban que estaba bien para los Estados Unidos el poner armas nucleares en Ucrania. Así que no me yo me imagino que no era. Mira, hablando de estas provocaciones, mira, digamos que tú manejas a Rusia, no estarías muy feliz, y esto siempre ha estado fuera de la mesa, ¿sabes? Es una frontera. Si ellos piensan que eso iba a permanecer de una parte como un territorio en donde no tienes a la OTAN, pero no tienen soldados ahí en las fronteras. Siempre fue entendido, incluso antes de Putin, siempre fue algo entendido de que esto era un no. Y ahora tú puedes ir en contra de sus deseos. Y no significa que nos guste cuando lo dicen, pero esto fue muy provocativo y ahora es incluso más provocativo. Están hablando, y lo he escuchado rutinariamente, de que están hablando acerca de Ucrania entrando a la OTAN, y ahora lo escucho a Francia que quiere ir a una pelea. Bueno, yo les deseo mucha suerte, ¿no? Pues que si vayan, exactamente, ¿no? Si se quieren ir de este mundo, que vayan ellos, que nada más vayan ellos, y pues que no apliquen el artículo 5 de la OTAN, porque pues ¿quiénes están provocando? ¿Quiénes están metiendo en una guerra que no es de ellos, ¿no? O sea, nada más para que vayan viendo esta situación, amigos, en donde pues se desesperan los medios de comunicación, tratan de empezar a decir y señalar que, oye, ¿sabes qué? Ellos son los devoradores del mundo, ellos son los malvados, ellos son los que atacaron, pero en realidad quienes han estado provocando, ¿no? O sea, miren, como último, nada más para que vayan viendo esta situación, cómo empieza a hundirse el barco en este sentido. Vean, los inversores están exigiendo los pagos a Ucrania. Berlin Zeitung, BlackRock quiere recuperar su dinero. Esto lo escribe este medio de comunicación. Las vacaciones crediticias de Kiev que aseguraron en 2022 iba a finalizar el 1 de agosto de 2024 y las negociaciones con los inversores internacionales han llegado a un callejón sin salida. Ahora Ucrania corre el riesgo de quedarse sin dinero. El periódico alemán informaba que Ucrania le está pidiendo a los tenedores de bonos, entre ellos el gran inversionista estadounidense BlackRock, el fondo francés Amundi y el inversor internacional británico Amia Capital, que acepten amortizaciones mayores, pero los fondos mencionados en una carta abierta informaron que el descuento de 60% solicitado por Kiev es mucho más alto que las expectativas del mercado financiero, ¿no? O sea, ya está a punto de que esto se acabe, amigos, porque al fin y al cabo el dinero es el que habla, y cuando se cierre la llave del dinero se acabó. Vamos a dejarlo hasta aquí, amigos, para que ustedes vayan viendo por dónde va toda esta situación, y más al rato hablaremos en un videoprograma en vivo sobre lo ocurrido en Sebastopol, en Crimea. Para La Granja Humana MX se despide Pablo, y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos. Gracias a todos aquellos que me han apoyado como mecenas de Patreon, gracias a los miembros del canal. Si me ves en diferido, aquí abajito hay un corazoncito con el cual me puedes apoyar con un super thanks. Para La Granja Humana MX se despide Pablo, cuídense mucho, pórtense bien y que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego.